Profe, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Juliana? Hola a todos, ¿cómo van? Bien, profe, gracias a Dios. Profe, es que yo tengo una pregunta antes de empezar. Sí, Profe, para el parcial debemos crear las mismas carpeticas, ¿cierto? sí, sería lo ideal que tengan, la idea es que todos los proyectos SIC, cierto, que hagamos tengan como esa misma estructura. Facilita mucho, si ustedes se dan cuenta, y sobre todo por facilidad, por mantener una estructura. Ujú, Sí, profe, para no irnos a confundir con lo que estamos trabajando. ujú, claro, sí, totalmente. Así es. Listo. Esperemos 2 minuticos que terminen de conectarse los compañeros y continuamos. Listo, vamos abriendo nuestro proyecto para seguir, para terminar el mapita. Y voy a cambiar un poquito el orden. Yo sé que nos falta terminar el mapa, pero voy a adelantarme un poco porque esta grabación me va a servir para la clase de presencial que mañana no podré dictar completa. Entonces, eh, voy a vamos a empezar, pues, o vamos a continuar, pero generando otras visualizaciones. Listo. Entonces, esperemos 2 minuticos y ya empezamos. Listo. Entonces voy a compartir por aquí pantalla. En un segundito. Tulum.
Bueno, ahí está cargando mi proyecto. Listo. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos eh, agregado elementos adicionales al mapa, ¿cierto? Para tener una mejor descripción de los elementos del entorno. Recuerden que nuestro elemento cartográfico de interés eran las texturas de los suelos, pero hemos agregado información adicional, complementaria, como los municipios y los drenajes, ¿cierto? Para tener un contexto mucho más completo. Eso fue lo que vimos y como ya en este caso estamos visualizando diversas capas al tiempo, la clave para una buena visualización es la simbología, ¿cierto? Poner simbología adecuada, poner etiquetas adecuadas, y eso fue lo que hicimos la clase pasada. ¿Sí? Si nosotros jugamos adecuadamente con ello, podemos tener unas buenas visualizaciones. ¿Listo? Y también vimos que para crear el mapa, ¿cierto? Ya digamos el diseño de impresión, lo que vamos a exportar como tal, íbamos aquí en donde decía New Print Layout y creábamos el diseño de impresión, ¿cierto? Eso ya lo hicimos la clase pasada, entonces cuando ya lo creamos y ya quedó guardada, simplemente vamos a impresiones o diseño, donde dice layouts, y ahí aparece nuestro diseño que habíamos guardado. Y lo que llevábamos desde la clase pasada era básicamente que incluimos el mapa, ¿cierto? Con su respectiva cuadrícula, incluyendo sus coordenadas. ¿Listo? Hasta ahí llegamos la clase pasada. ¿Listo? ¿Alguna duda en cómo quedamos la clase pasada? No, profe. ¿Todo bien? Listo. Eh, Les decía entonces que aquí todavía no está listo para exportar, ¿cierto? Porque justamente de manera intencional yo dejé este espacio en blanco para agregar ahí lo que se llama el cajetín. En el cajetín vamos a agregar la flecha de norte, el título del mapa, la leyenda, la escala, todos esos elementos. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer. Pero voy a dejarlo para lo último, ¿cierto? Para avanzar en la elaboración de las otras visualizaciones. Recuerden que en la guía nosotros tenemos que para resolver este problema necesitábamos tres tipos de visualizaciones, ¿cierto? O queríamos o habíamos planteado tres tipos de visualizaciones. Realmente con la que tenemos ya tenemos información útil, pero las otras dos visualizaciones me van a aportar información complementaria. ¿Listo? Entonces ya hicimos esta distribución de los polígonos por tipo de textura, solo nos falta completar el cajetín para exportarlo. ¿Listo? Pero entonces antes de eso vamos a hacer estas otras dos visualizaciones. Y ahí sí ya lo exportamos. ¿Listo? O sea, exportamos, vamos a ver si alcanzamos a exportar hoy las tres. Hola David. Profe, una pregunta. Yo me puse a trabajarle pues al programa, como a mirar de pronto cositas y resulta que por allá intenté hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo, pero Ujú. intenté ingresar unas capas de router. Desde ahí mismo, desde la plataforma, yo creo que fue la segunda opción que usted nos enseñó, pero yo Desde el esa capa la browser. tenía en una, ajá, Ujú. yo esa capa la tenía en un archivo. De hecho, el archivo lo tengo como en el Dropbox. Entonces, no encontré como la ruta para llegar ahí a esa parte. No sé cómo se conecta el programa por ahí. Y entonces, otra pregunta. Entonces, cuando de pronto yo elimino una información, como todo eso se pega. Entonces, yo cogí, copié toda esa carpeta, la copié en una carpeta ya del escritorio y luego la eliminé. Se me eliminó esa capa del Claro. programa. Sí, porque como les he explicado, o sea, QGIS, lo que tú ingresas a QGIS y lo mismo aplicaría en ArcGIS, no es como que lo ingrese aquí y ya quedó adentro, ¿cierto? Sino que lo ingreso aquí y se genera es una conexión. Si yo elimino algo de esta carpeta, pues se me va a dañar la conexión, ¿cierto? Si yo digo, mira que aquí se está conectando a suelos totales y PMP, ¿cierto? Así se llama la capa vectorial que habíamos guardado, que es esta. ¿Cierto? Suelos totales, toda esta es la capa, ¿cierto? Todo, ya hemos explicado eso, todo esto es el archivo Shell, no solo uno. Si yo elimino esto o lo muevo, ¿cierto? Se va a dañar la ruta, entonces ya no me va a aparecer acá. Sí, me va a aparecer un mensajito y me va a decir que no encuentra el archivo. Si yo digo, no, no me gusta tenerlo aquí, sino que se me ocurre que va como por fuera, ¿cierto? Que no debería.
Pero si se me ocurre moverlo y ponerlo acá afuera, ya no me va a abrir en el proyecto, porque en el proyecto yo lo abrí desde una ruta. Entonces él me busca esa ruta. Mira que acá, cuando yo paso el mouse por encima, ahí me dice la ruta incluso. Mira, ahí está diciéndome que está en el archivo D, en docencia, geomática, 01 guía, 01 vectorial. ¿Cierto? Si yo cambio algo de esa ruta, se me cambia entonces la conexión, entonces no me va a abrir. Listo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Por eso desde el principio yo les mencioné, hagan la estructura, ¿cierto? Tienen que mantener esa estructura. Y lo que preguntaba ahorita Juliana, si es un proyecto nuevo, lo mantengo, le creo su estructura y empiezo a gestionarla desde ahí, porque son conexiones las que se generan. ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú lo pusiste en el escritorio y después moviste algo por acá, por ejemplo, o sea, a lo que voy es que tú puedes mover el proyecto, pero mover el proyecto es mover toda la carpeta de la guía. ¿Sí? No es mover solo el QGZ o la carpeta vectorial. Tienes que mover toda como en un bloque, toda la carpetica. Si yo cojo esto y lo comprimo y se lo envío a alguno de ustedes, les debe abrir sin ningún problema completico, tal cual como me abre a mí, porque estoy mandando el bloque completo. Entonces las conexiones quedan asociadas. ¿Sí? No debería haber ningún problema. El problema es cuando empiezo a mover cosas desde las carpetas o a sacarlas, cuando daño esta estructura. ¿Sí me va a entender, David? Sí, sí, señor, muy claro. También, profe, le quería preguntar, ya en la arquitectura, pues, de lo que estamos haciendo, yo también estoy cacharreando, cuando configuramos la parte de, eh, ya, ya un momentico, yo le muestro. Esos son eh, drenajes sencillos. En las Ujú. características de drenajes sencillos, eh, por ejemplo, ahí aparece la línea, ¿cierto? Yo me imagino que ya eso viene definido por la plataforma que nosotros descargamos esa información, pero eso no se deja cambiar. Yo intenté de pronto ponerlo como en sólidos, pero no me deja como cambiar esa característica. Entonces yo le iba a confirmar de pronto era eso, si eso no se deja cambiar nunca o eso sí tiene alguna forma de cambiarse. No, geometrías no puedes cambiar. Si es línea, seguirá siendo línea, ¿cierto? Tú puedes a partir de líneas generar polígonos, pero hay que hacer un geoproceso. Pero como bien lo Ok. dices, o sea, esto ya viene definido en la base de datos y es por la escala, ¿cierto? Habíamos dicho, o sea, estos drenajes vienen en línea porque son pequeños, o sea, no alcanzan a identificarse el ancho en la escala de representación. Por eso es que estos son modelos de representación. Mientras que los que sí están en drenaje doble es porque son ríos suficientemente grandes cuyo ancho generalmente superan los 30, 50 metros y logran ser cartografiados en estas escalas. ¿Sí? A lo que hoy es que si yo cambio la escala, por ejemplo, si cogemos una escala 1 en 25.000, es probable que este río que aparezca en línea, en esa nueva escala ya aparezca como polígono. ¿Sí? Pero depende de la escala. No debería intentar cambiarlo, ¿sí? Yo no debería intentar cambiarlo porque es así la definición con la que viene, tipo línea. Nuevamente, yo puedo hacer cosas visuales, ¿cierto? Te lo muestro aquí de manera muy rápida. Yo podría hacer lo siguiente, o sea, yo podría darle en este estilo como un aspecto como si fuera un polígono, pero no es lo ideal, ¿cierto? O al menos de que uno lo quiera resaltar. Tú le puedes agregar una línea adicional con este más y ponerlo muy grueso, ¿cierto? Y si lo pones muy grueso va a aparecer un polígono, pero va a aparecer, ¿cierto? O sea, simplemente va a ser algo visual, pero no va a dejar de ser una línea. ¿Sí? ¿Me va a entender? Entonces yo puedo poner esta línea supremamente gruesa, así, ¿cierto? Y esta también más gruesa, ¿cierto? Y va a quedar como si fuera un polígono, si te das cuenta. Cuando yo lo aplique, esto va a quedar como si fueran polígonos, ¿sí lo ves? Pero no es un polígono, sigue siendo una línea, solo que la visualización parece polígono porque exageré un montón el grosor, ¿cierto? Puse una línea muy, muy gruesa y lo puse doble de tal forma que quedara como si tuviera una margen, ¿cierto? Entonces uno lo podría ver así de pasada y uno dice, esos son polígonos, no, son líneas, ¿cierto? Y es muy importante porque mira que acá, cuando yo paso por encima y dice multiline string, ¿cierto? Es una línea. Las geometrías en las capas vectoriales son muy importantes. Si es línea, seguirá siempre siendo línea, el punto, punto y el polígono, polígono. Y no se pueden combinar, como les había dicho. ¿Sí es claro? Sí, señor. Profe, y qué pena. La última pregunta sí ya fue porque sin querer oprimí una de las herramientas y no fui capaz de quitar como esa configuración. Eh, no sé si usted se fija en la parte de arriba,
en la primera cajetilla de herramientas al lado del reloj sigue como una cosa de unas flechitas y después sigue como un rectángulo seleccionado de amarillo. Yo seleccioné con eso una parte de mi mapa y yo no fui capaz de deshacer esa configuración. ¿Qué seleccionaste? ¿Como un polígono? Así, algo como eso y se me quedó fijo y la verdad lo que tuve que hacer fue cerrar el programa y no guardar lo que había hecho. Cuando seleccionas, esa es la herramienta de selección, ¿cierto? Entonces lo que está en amarillo se está seleccionando. Si yo digo, si yo seleccioné todo esto, ¿cierto? Yo seleccioné toda esa área y ya yo estoy trabajando, pero no quiero que eso aparezca así o me equivoqué de selección, le hacen este botón. Mira que es de select, de seleccionar, ¿sí? Para anular la selección y ya se te quita. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Listo. Entonces, vamos a continuar. Como les decía, ya hicimos esto, distribución de los polígonos por tipo de textura, ya lo tenemos. Simplemente hay que generar el layout, voy a dejarlo pendiente para hacerlo al final de la clase o la próxima clase con ustedes, que esto, por ejemplo, ya ese layout ya lo he hecho con los grupos presenciales. Voy a adelantarme para hacer las otras dos visualizaciones, ¿cierto? Entonces, ya tengo una visualización de los suelos por tipo de textura, ¿cierto? Los polígonos me están mostrando en rojo si son arcillas, en verde si son arenas y así sucesivamente, ¿cierto? Voy a cambiar esa visualización, voy a cambiar el tipo de visualización. Para cambiar el tipo de visualización y seguir con esta distribución de los polígonos por porcentaje del material de interés, ya sean limos, arenas o arcillas, entonces yo tengo varias estrategias. Puedo cambiar directamente sobre la capa y perder este estilo. Entonces la idea sería guardar el estilo. Yo creo que con ustedes no hemos visto lo de guardar el estilo, ¿cierto? Voy a revisar. No, aquí en estilos no tenemos nada guardado. Entonces yo voy a guardar este estilo, que es estilo de suelos con texturas, ¿cierto? O los suelos pintados según el tipo de textura. Lo voy a guardar porque lo voy a cambiar, ¿cierto? Y si después yo quiero recuperar este estilo de visualización, pues simplemente lo cargo y ya no lo tengo que volver a hacer. Entonces, vamos a las propiedades de la capa en simbología, donde dice estilo, ¿sí? Simbología, estilo. Vamos a darle guardar estilo, Save Style. Y todos estos que aparecen aquí con chulitos son los diferentes estilos. O sea, el estilo se refiere a todo lo que yo le ponga para visualizar la capa, tanto la simbología, los colores, como las etiquetas, por ejemplo, o si hago una simbología 3D o si pongo unos diagramas estadísticos. Todo eso es lo que se conoce como el estilo, ¿cierto? Cómo yo estoy configurando visualmente la capa para que comunique lo que yo quiera comunicar. ¿Listo? Entonces, yo aquí le voy a dejar todo habilitado. ¿Listo? Todo habilitado. Me voy a los tres punticos y lo guardo. Ya sabemos dónde debe ir, ¿cierto? Ya sabemos que debe ir en la carpeta de estilos. Y ahí lo voy a guardar como textura suelos. Le doy OK y listo. Ahí ya quedó guardado el estilo. Está cargando un poco. Háganlo por favor. Ahí ya está. Profe, qué pena, ¿me repites la ruta? Después de estilo, le doy guardar estilo y ¿qué más? Ajá, estilo, guardar estilo. Aquí te dice que va a guardar todos estos estilos. Tú le dices que sí, o sea, no deshabilitas nada y te vas a los tres punticos. En los tres punticos donde dice file o archivo, lo guardas en la carpeta de estilos, en la 08. Y Ah, ahí ok, le pones un profe. nombre, el nombre de texturas. Y listo. Ya de esa forma, por ejemplo, yo puedo eliminar la capa. Elimine la capa de suelos. Si yo no hubiese guardado el estilo y eliminé la capa de suelos sin querer o le moví la configuración de visualización, entonces tengo que volver a hacer el estilo. Y cuando configuramos ese estilo nos demoramos un ratico, ¿cierto? Pues al menos ya con un poco más de práctica, digamos que uno podría demorarse haciendo ese estilo desde cero por ahí unos 5 minutos. ¿Cierto? Con- pero de todas formas, 5 minutos es un tiempo que yo gano cuando, cuando guardo el estilo. No tengo que volver a hacerlo, sino cargar y ese cargar me demora 30 segundos, ¿cierto? Entonces es optimización, ¿cierto? En los sistemas de información geográfica,
La presentación importa mucho, como les había dicho, pero también la optimización de los procesos, que los procesos se hagan eficientes, sean rápidos, ¿cierto? Que le podamos sacar provecho a esto, a los computadores, ¿cierto? Entonces voy a cargar la capa otra vez. Entonces ya sabemos que suelos totales, la que termina en 9377, porque habíamos proyectado la capa. La cargo y miren que cuando la cargo ya no me carga con estilo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? La capa ya no tiene el estilo. Entonces digo, perdí toda esa configuración de estilo que había logrado para que se vean rojas las arcillas, verdes las arenas y una transición graduada entre los colores según la textura. Entonces, volver a hacerlo. No, no es necesario volver a hacer porque yo guardé el estilo. Entonces, simplemente lo cargo. Voy a propiedades, en simbología, donde hayamos guardado el estilo, ahí dice estilo, ya no es guardar estilo, sino cargar estilo. ¿Sí lo ven? Arribita de donde le dimos hace un ratico que era Save Style, ahora es Load Style, cargar estilo. Y nuevamente, podemos cargar solo una cosa, es decir, solo voy a cargar las etiquetas o solo voy a cargar la simbología, ¿cierto? Aquí dejémoslo todo habilitado. Démosle en los tres punticos y vamos y buscamos el estilo que queremos cargar. Entonces miren que aquí me llevo a la carpeta que estábamos trabajando. Guía uno estilos, textura, suelos. Listo. Ahí le van a dar donde dice cargar estilo, el botoncito Load Style. ¿Me puedo volver a Y repetir, porfa? Ahí que me perdí. listo. Simplemente en clic derecho, propiedades de la capa, en simbología, se van a estilo y le dan en cargar estilo, el primer botón. Y en los tres punticos van y buscan su estilo, ¿sí? El estilo de visualización. Cuando ya lo seleccionan, les aparece aquí ya cargado, aquí está la ruta, y le dan en Load Style, cargar, ¿sí? Le dan este botón y ya les va a cargar. Y de esa forma ya le dan a aplicar y OK y ya miren, ya volví a tener la misma configuración que tenía. Entonces no tuve que volver a configurar porque también pasa, y sobre todo cuando uno empieza a escoger estilos de colores a veces de manera manual, ¿cierto? Porque uno puede estar un poco más creativo y decir, bueno, voy a mirar colores, voy a escoger, este me gusta más, este no, tonos, ¿cierto? Después acordarse el que se hizo, pues no va a ser tan fácil. Entonces es más fácil, bueno, lo quiero volver a usar después, lo guardo. ¿Listo? Claro esa parte, muchachos. Sí, Profe, profe. una pregunta. ¿En Ujú. qué parte llegaste a Symbology? O sea, ¿dónde me paro para llegar al Symbology? Dale doble clic a la capa. Dale doble clic a la capa de suelos y mira que aquí aparece Symbology, simbología. Profe, pero Está. si ya estaba borrada, o sea, tengo que arrastrar primero. Ah, sí, claro, tienes que volverla a Ah, ok. cargar. Ajá. Yo la quité. Cuando yo la quito, se pierde el estilo. Entonces, cuando la vuelvo a cargar, ella carga sin estilo. Hay Ok. formas también de configurar a QGIS para que él cargue con unos estilos predeterminados, pero eso ya es muy útil, sobre todo cuando yo ya tengo unos proyectos muy fijos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en catastro, ¿cierto? Y tengo que estar cargando siempre predios municipales para empezar a hacer algunas evaluaciones. Entonces, puedo poner por defecto que los precios me los cargue de determinada forma, ¿cierto? Puede ser con un grosor determinado, con transparencia, cosas de ese estilo. Se pueden configurar estilos predeterminados, ¿listo? Pero cuando uno no los configura, por defecto, él abre así como lo hicimos, le pone cualquier color y ya, ¿cierto? Entonces, por eso es que habíamos guardado el estilo para cargarlo y ahorrarnos el tiempo de volver a hacerlo y garantizar que nos quede igual a como lo teníamos. ¿Listo? Glenny, yo tengo la que es de rojos a verdes, red and green se llama. Mírala acá. Está aquí, red and green. Esa es la que tengo configurada. Porque como en dos clases anteriores, ¿cierto? Habíamos configurado la roja azul, pero como después cargamos los drenajes, dijimos, no, pues los drenajes los vamos a pintar también en azul, se nos confunde. Por eso los cambié. Ah, eso, Glenis, ajá. De pronto te saltaste o te faltó esa parte. Nosotros la cambiamos de rojos a verdes para que no se confunda con el azul de los drenajes.
Muy bien. Ahora vamos a cambiar el estilo de visualización de la misma capa para cumplir con con la segunda visualización. Distribución de polígonos por porcentaje del material de interés. Esta ya la tenemos. Vamos a esta. Me dice que voy a visualizar los polígonos, pero según el porcentaje de limos, arenas o arcillas. Aquí empiezan a cambiar los mapas. Los que tengan arcillas van a clasificar el mapa por arcillas, los que tengan el enfoque uno que era con arcillas, los del enfoque 2 con arenas. Y yo, como no tengo ninguno de los dos, lo voy a hacer con limos. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer con limos y a ustedes les van a quedar distintos, ¿cierto? Ya saben, cada uno lo va a hacer con su respectiva partícula de interés. ¿Listo? Enfoque uno arcillas, enfoque 2 arenas. Voy a cambiar la visualización. Yo puedo cambiar la visualización directamente en la capa, pero si no quiero perder esta visualización actual, ya dijimos, guardo el estilo y después lo vuelvo a cargar. Pero si tampoco quiero volverlo a cargar después, sino que quiero mantenerla aquí, lo que le puedo hacer es una copia. ¿Listo? Voy a hacer una copia, pero aquí muy importante, este mensaje es importante. Lo que vamos a hacer es una copia visual, no una copia física. O sea, no voy, si yo quiero hacer una copia física del archivo, cojo, copio, ¿cierto? Selecciono control C y control V y le cambio el nombre, ¿cierto? Ahí ya quedaría la copia física, o sea, el archivo duplicado, ¿cierto? Pero no quiero hacer eso, quiero hacer una copia visual, netamente visual, o sea, el mismo archivo visualizado dos veces, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Clic derecho al archivo y le doy Duplicate Layer. Mírenlo aquí, duplicar capa. Y ya me aparece dos veces la capa. La misma capa dos veces. Miren, prendo y apago y es la misma. Pero muy importante, es como un clon, ¿cierto? O sea, es algo como un holograma, como algo netamente visual, ¿sí? No es que yo duplique no es que tenga dos archivos que se llamen suelos. Es el mismo archivo, pero visualizado dos veces. Esta aclaración la hago porque si yo hago una modificación, si yo le cambio, por ejemplo, si yo borro alguno de estos polígonos o cambio alguno de sus vértices en esta copy, también cambia acá, porque es el mismo archivo, ¿cierto? Solo que lo tengo visualizado doble. ¿Listo? Entonces, este copy que acabo de hacer, y puedo hacer varios, ¿cierto? Puedo hacer esto y puedo hacer esto, ¿sí? Miren, puedo hacer un montón de copias visuales, ¿cierto? Pero no, nuevamente son netamente visuales. ¿Para qué me sirve? Pues para configurar diferentes estilos de la misma capa. ¿Listo? ¿Sí, Cristian? Ahí tengo una pregunta. Si uno hace la modificación sobre la capa original, ¿se modifican las otras? O si la hacen cualquiera, se modifica en las otras que están iguales. Eso, si lo haces en cualquiera, se modifican en todas las demás, ¿no? Independientemente en cuál la hagas, aplica la modificación para todas. En la modificación de forma, ¿sí? No de estilo, que eso es lo que vale la pena mencionar. O sea, yo modifico el estilo a esta y esta de acá arriba no cambia, pero el estilo, ojo, estilo es solo visualización, cómo configuro, ¿cierto? Es como decir cómo me visto, ¿cierto? Más no si soy delgado, si soy gordo, si soy alto, si soy bajo, ¿cierto? Es más como mi apariencia, cómo me he visto, básicamente es la capa, ¿sí? Es la visualización, ¿sí? Cuando yo digo editar, editar es cambiar la forma de esto, ¿cierto? Como, borré este polígono, si se lo borro a este, se borró acá también, ¿listo? Entonces, si yo quiero borrárselo a uno y en el otro conservarlo, ahí sí tendría que hacer una copia física, control C, control V y lo pego y le cambio el nombre. ¿Listo? ¿Eso es claro? Claro, muchachos. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Listo. Muy bien. Entonces voy a apagar esta de arriba, la original. Voy a poner esta que dice copy. Y a esta que dice copy, justamente para no confundirme, le voy a cambiar el nombre. Aquí dice rename layer. Y a esa le voy a poner limos en porcentaje. No, sí, contenido de limos. Le di clic derecho, cambiar nombre. Ese nombre solo se cambia ahí visualmente. Y el anterior le voy a cambiar el nombre, rename, y le voy a poner texturas de los suelos. ¿Listo? Esta textura de los suelos no lo vamos a tocar, ya sabemos que esa es la que está visualizando este comportamiento que estamos viendo aquí.
la dejo apagada. Miren que aquí la dejo apagadita. Cuando la necesite la vuelvo y la prendo. Pero voy a crear esta que se llama contenido de limos. Voy a crear la visualización por contenido de limos. Recuerden que primero verifico que la propiedad por la cual yo voy a hacer la categorización exista en la tabla de atributos, ¿cierto? Yo abro la tabla de atributos y veo, yo quiero clasificar los polígonos por contenido de limos. Yo veo que efectivamente la cantidad de limos está dentro de la tabla de atributos. Nuevamente, enfoque 1, fíjense que está en arcillas y enfoque 2, fíjense que está en arenas. Entonces yo voy a categorizar por limos. Pero estas variables, arenas, limos y arcillas, son variables cuantitativas. O sea que, ¿cómo lo visualizo? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? O les había dicho. ¿Cómo vamos a hacer esa visualización cuando son variables cuantitativas? Nosotros íbamos a las propiedades, ¿cierto? Y miren, en simbología le dimos categorizado y la categorizamos por textura. Usamos categorizado cuando son variables cualitativas, pero ahora queremos variable cuantitativa, o sea que lo hago mediante graduado, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había mencionado? Si son variables Ujú. cuantitativas numéricas, vamos a hacerlo con graduado. Si son categóricas o cualitativas, va a ser con categorizado. ¿Listo? Vamos a usar entonces esa visualización tipo graduado, pero fíjense que no me aparece, ¿cierto? Si yo busco aquí, solo me van a aparecer las opciones numéricas. Y entonces sí me aparece limos, pero no el limos solito, sino el que dice limos 1. ¿Sí ven? Entonces a ustedes les aparecen arenas 1, arcillas 1. Antes de seleccionarlo, les explico eso, que también es importante. ¿Por qué no me aparece limos allá? ¿Por qué no me aparece este? Y sí aparece este, que dice limos acá. ¿Sí lo ven? Este limos y este limos es el mismo. Si ven los numeritos, miren, en este suelo tiene 90 y acá tiene 90 también, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Y por qué uno no me aparece? Ay, se me está yendo, un segundito ahí. No me aparece el que dice limo solo porque lo está tomando como si fuera una variable cualitativa. ¿Cómo me doy cuenta? Fácil, fácil de darme cuenta de eso aquí en QGIS. Cuando está tomando el campo como si fuera una cualidad, no un número, miren, aquí arriba dice limos string, ¿sí lo ven? Ahí dice, Profe. abajo aparece el tipo de campo, o sea, texto. Mientras que si yo paso por ahí, en este que dice limos 1, miren qué dice, real. Este es un número real. Este sí es un número, ¿cierto? Entonces con eso me doy cuenta, cuando yo paso por encima del campo, veo qué tipo de campo es, ¿sí? Entonces, el que dice limos, arenas y arcillas no es limos, arenas y arcillas. Estos primeros aparecen, si bien nosotros lo podemos leer fácilmente, ¿cierto? Y decir, no, es que esos son números, no lo está entendiendo como número porque está almacenado como texto. Eso pasa mucho en el análisis de datos, ¿cierto? A veces hacemos análisis de datos con información que está en texto y no en número. A veces hay números que aparecen como texto. Entonces, si yo voy a sumar, a restar, a multiplicar, a hacer operaciones con esos números, pues primero debo identificar que el sistema donde lo esté trabajando, sea QGIS, sea ArcGIS, sea Excel, sea cualquier software, lo esté interpretando adecuadamente, o sea, como un número. Aquí el campo limos no lo está interpretando como un número. ¿Listo? Entonces, por eso no me lo está dejando visualizar y por eso sí me deja graduar por limos 1, porque este sí aparece como número. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? Sí, profe. Muy bien. Otra pista fácil de darse cuenta es que los números, tanto en QGIS como en Excel, aparecen a la derecha. Cuando son números, están alineados a la derecha. Miren, en la casillita el número está alineado a la derecha y tiene decimales, pues en este caso, porque puede configurar sin decimales. Acá no tiene decimales, está alineado a la izquierda. Cuando el número está alineado a la izquierda, casi que seguro es que ese número está almacenado como texto y voy a tener problemas si voy a hacer operaciones con él. ¿Listo? Entonces, esa es otra pista. Hay dos formas
pues, o esas dos formas simples de darnos cuenta que el número está almacenado como texto. Exacto, David. Muy bien, muchas gracias. Porque lo que dice David, me dice, profe, y se puede cambiar el formato. Claro, podemos cambiar el formato. ¿Qué pasa si a nosotros en esta base de datos no nos hubiesen entregado estos campos, arenas uno, limos uno y arcillas uno, sino solo estos, arenas, limos y arcillas? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el formato. Hagámoslo, ¿cierto? Para que de una vez ya vamos entrando un poquito más en lo numérico. Voy a ponerlo en edición, la capa. Voy a editar la capa. Cuando yo ya necesito editar la capa, yo le voy a dar, tengo dos opciones, darle clic derecho y darle aquí donde dice Toggle Editing, ¿cierto? Conmutar edición o en la misma tabla de atributos. Yo puedo editar, recuerden que ya habíamos dicho, una capa vectorial tiene información espacial e información temática. La información espacial es qué tipo de geometría es, si es polígono, línea o punto, y dónde está ubicado, ¿cierto? O sea, eso yo lo puedo modificar. Pero también puedo modificar su información temática, o sea, lo que está en la tabla de atributos. Voy a modificarlo. ¿Listo? Entonces, para modificarlo también le doy en el lapicito. Miren que aquí aparece. Denle porfa en el lapicito. Cuando lo ponen así, ya están en modo edición de la capa. ¿Listo? En ese modo de edición de la capa, o sea, yo ya puedo borrar datos aquí o cambiarlos manualmente, ¿cierto? Hay que tener cuidado, eso sí. Por eso QGIS tiene un botón para hacer esto. Por ejemplo, ArcGIS no tiene un botón. Él deja editar así como muy libremente. Eso es bueno y malo, digamos. Es un poco más rápido, pero es menos seguro. Yo puedo equivocarme y estar editando sin darme cuenta, ¿cierto? O estar editando lo que no quiero. Ahí estoy en modo edición, miren, que ya se deja seleccionar los textos, ¿sí? Yo puedo borrar esos datos o cambiarle el nombre a esos datos. Tengan cuidado, no vamos a cambiar nada de los datos por ahora, ningún dato lo vamos a cambiar. Lo que quiero mostrarles es, piensen en la pregunta que hizo David, ¿se puede cambiar el formato? Sí. ¿Por qué voy a cambiar el formato? Supongan que nos hubiesen pasado esta capa solo con arcillas, limos y arenas, ¿cierto? Como texto, que nosotros decimos, ah, aquí hay un problema porque veo que el campo es texto y yo lo necesito en número. Aquí es fácil, tengo arenas uno, limos uno y arcillas uno, uso esos, pero los voy a eliminar para suponer el caso que les estoy explicando, en el que no estén, ¿cierto? Entonces, pues, en lugar de suponer, creemos ese caso, borremos esos campos. Voy a borrar estas propiedades, arenas uno, limos uno y arcillas uno. ¿Cómo borro propiedades dentro de la tabla de atributos o atributos dentro de esta tabla? Miren el botoncito. Miren estos dos botones, son claves al lado de la lupa. Este que es la X es borrar un campo, borrar un atributo. Y este es crear un atributo. ¿Listo? Borrar atributo, crear atributo. Entonces voy a borrar un atributo. Le doy ahí. Y me aparecen todos los atributos que tiene la capa. Ahí están todos. Yo digo, quiero borrar arenas, limos y arcillas. La selecciono. Miren que ahí la seleccioné. Arenas, limos y arcillas. ¿Sí lo ven? Están seleccionadas. Y le doy OK. Y ya desaparecen. Miren que ya no está. Listo. Yo le doy conmutar edición, le doy otra vez en el lapicito y me está identificando aquí hice cambios y me está diciendo que si quiero guardar los cambios. Si por alguna razón me equivoqué, listo, no pasa nada, yo le doy descartar el cambio. Pero aquí yo sé que no me equivoqué, que yo lo borré con intención, no hay problema, guardar el cambio. Save y listo. Ya después de que yo le doy guardar, ya no puedo volver a recuperar, ¿cierto? O sea, esos tres campos ya se fueron, ya los eliminé. Confírmenme, porfa, si vamos ahí. Si no, aquí los espero un ratico. Profe, Tenemos ay, que qué haber pena, es eliminado los que tres últimos campos. ¿Sí? no me acuerdo cómo es que hago para llegar a la tablita, se me olvidó. Le das en la capa de tu interés, ¿cierto? En este caso se llama contenido limos, abres, le das clic derecho y le das Open Attribute Table o abrir tabla de atributos y ya te Ah, abre. listo, profe. Ya. Listo, listo. Los que ya lo hicieron, eliminaron los campos, fíjense porfa que si yo le doy abrir a la tabla de atributos, por ejemplo, en textura de los suelos, también se eliminaron, ¿cierto? Mire, yo le doy ahí. Mire, ay, ¿por qué este quedó? Me hizo quedar mal. Ah, bueno, aparece por el estilo. Miren que se eliminó fue el contenido, ¿no? Porque aquí habían datos, se eliminó el contenido.
Listo. En una actualización él vuelve y ya se borran esos, se deberían borrar esos campos. Pero miren que ya no está el dato, ¿cierto? Ya se eliminó el campo. Exacto, David, se debe perder en el original. Sino aquí fue algo seguramente de actualización, que no está actualizando, pero si se fijan, ya no tiene información aquí estos tres campos. Aunque no me debería aparecer los nombres tampoco, porque yo eliminé el campo completo, no el contenido, sino todo el campo. ¿Sí? Si yo lo vuelvo a cargar, seguramente no va a aparecer. O sea, en el original se eliminó. Eso es, estamos seguros de hecho. No lo puedo recuperar porque ya lo guardé, ¿cierto? Aquí es porque quedó con este estilo. Si yo, como les digo, si yo lo vuelvo a cargar, no me va a aparecer ni siquiera el nombre del campo. ¿Listo? Entonces, listo. Ya eliminé. Ya sabemos, aproveché eso para explicar cómo borrar campos. Y voy a aprovechar para explicar cómo crear campos, ¿cierto? Nuevamente, aquí estamos editando, ya estamos en edición. ¿Sí? Ya no solo estamos visualizando, que era lo que estábamos haciendo las clases pasadas, que era abrir las capas y visualizarlas. Aquí ya nos pasamos a editar las capas. La guía 2 vamos a dedicarnos a crear capas desde cero, ¿cierto? Aquí estamos administrando. Administrar es visualizar, editar, ¿cierto? Duplicar y operar capas. Pero no, en esta guía no vamos a crear capas. Bueno, sí vamos a generar unas capas nuevas, pero a partir de unas existentes. Mientras que en la guía 2 vamos a crear capas desde cero. ¿Listo? Bien, ya eliminamos. Todos ya eliminaron esos tres campos. Sí, Vamos ahí. Bien, gracias Juliana. Los demás. Recuerden, aquí está el botoncito. Miren que aquí, si ven que esos dos botoncitos están deshabilitados, es porque yo no tengo modo edición. Tengo que ponerlo en modo edición, o sea, lapicito. Clic en el lapicito y ahí sí aparece ahí sí aparece el modo edición. ¿Listo? Recuerden, para eliminar este, dice Delete Field, de borrar campo, y seleccionan los campos que necesitan, ¿cierto? Si solo es uno, pues uno. Si son todos, todos. Sí, yo eliminé tres. Le dan OK y listo. Ahora vamos a hacer lo que dijo David. Yo tengo aquí arenas, limos y arcillas, ¿cierto? Y yo voy a ver en la visualización lo que estábamos haciendo hace un ratico, aquí en contenido limos, y le voy a dar graduado en la simbología. Y aquí en el valor, miren que ya no me aparecen ni limos, ni arenas, ni arcillas. O sea, no me va a dejar. Si los tengo así, no me va a dejar. Y yo necesito dibujar por limos, ¿cierto? Entonces necesito cambiar el formato de esos campos. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero para no borrarlos, porque también se pueden sobreescribir campos, pero no lo voy a hacer para recordar como el proceso o tener una memoria de lo que hicimos. Entonces voy a crear un nuevo campo que sea la conversión de estos campos, ¿cierto? Que justamente eso era lo que significaba arenas 1, limos 1 y arcillas 1, ¿sí? Eran estos mismos campos, estos mismos atributos, pero convertidos en formato, pasado de string a real, ¿cierto? Pasado de texto a número decimal. Eso es lo que vamos a hacer. Nuevamente entonces, conmutar edición y voy a adicionar campos. Yo puedo adicionar los campos para digitarlos de manera manual, ¿cierto? Yo puedo hacer esto, nuevo campo, y yo puedo decirle nombre, voy a llamarlo arenas 1. Y tipo, tengo que definir qué tipo de variable voy a almacenar en ese campo, ¿cierto? Integer es entero, o de 32 bits o de 64 bits, ya generalmente, pues al menos de que estén en un computador muy viejo, están trabajando con formato de 32 bits, pero la mayoría ya de los computadores vienen en formato de 64 bits. Entonces, entero para números enteros, como su nombre lo indica, real para números decimales, ese es el que yo recomiendo que usemos, eh, texto, string para textos, para variables cualitativas, date para fechas. Y booleano, ¿se acuerdan de la booleano? True o false, ¿cierto? Verdadero o falso, uno o cero. Booleano, dos opciones, ¿cierto? Entonces estos son los formatos que me permite. En este caso es claro que vamos a usar real, ¿cierto? Decimal real. Para todos es claro, porque es una variable ujú. cuantitativa y aquí los decimales importan, ¿cierto? Porque
Puede ser un contenido de limos de 72 a 72,448%, es distinto, ¿cierto? Entonces, cuando decimos decimal real es porque la precisión, los decimales nos importan. ¿Cuánto le ponemos aquí? Aquí me dice una longitud, length. Entonces yo puedo poner, ese es el total de espacio que tiene la variable para almacenar información, ¿cierto? O sea, eso pues ustedes lo trabajan y lo saben bien desde programación, ¿cierto? Desde algoritmos. Si yo le estoy declarando la variable, es nombre arenas 1, yo aquí defino cuántos dígitos puede tener, ¿cierto? O sea, cuántos caracteres. Entonces, 10, listo. Si yo, por ejemplo, le pongo, para este tipo de variables, yo puedo ponerle 5, ¿cierto? Porque estamos hablando de que el máximo aquí pues sería 100, ¿cierto? El máximo sería 100. Y 100 tiene 3 caracteres. Y si le agrego decimales, pues le podría agregar 2 decimales y ahí sí ya me quedan 5 completo. Aquí esta longitud me considera los decimales también, la parte entera y la parte decimal. Listo. Pero si estuviera calculando el área, que lo vamos a hacer también, calcular el área de esos polígonos van a tener miles de metros cuadrados, ¿cierto? Entonces esos miles de metros cuadrados no me alcanzan a representarse con una longitud de 5, porque del orden de miles, bueno, tengo 4, si fueran 500.000 metros cuadrados, ¿ahí cuántos caracteres tengo? 6, ¿cierto? 500.000 tiene 6 caracteres, no me alcanza, ¿sí lo ven? Entonces aquí escoger la longitud es importante, ¿no? Depende de la variable que voy a almacenar. Para no enredarme, para no estar pensando siempre en la variable que voy a almacenar, yo generalmente hago esto. Doy una longitud grande, de un número grande, 20, ¿cierto? En 20 me alcanza un número muy grande. Con 20 caracteres disponibles me alcanza un número grande. Y le voy a decir que de esos 20 de longitud, 6 sean cifras decimales. También porque voy a necesitar, por la precisión, ¿cierto? En la medida en que le dé más cifras decimales, pues más precisa la representación. ¿Listo? Entonces yo normalmente uso esta configuración. Longitud 20 y precisión 6. Es la que recomiendo porque ahí, digamos, con esa precisión, estoy seguro que no se me van a quedar números sin representar. ¿Sí? Pero no quiere decir que yo no pueda cambiar esto. Nuevamente, para este tipo, para esta variable que es porcentaje, pude haber puesto 5 y 2, ¿cierto? Pero nuevamente, para evitarme estar pensando en la variable, pongo por defecto 26, que sé que casi que cualquier variable me va a alcanzar ahí. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Le doy OK y ahí ya creé el campo. Mírenlo aquí, se llama arena azul. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, arenas 1, ¿qué es? Este, aquí, cuando exploramos estos datos, ya sabemos que estos eran porcentajes, ¿cierto? La suma de estos tres me debe dar 100. Por ejemplo, en esta unidad me dan 9 de arena, 91 de limos, eso ya me suma 100. La arcilla está en cero. Está bien. Obviamente, estos tres no me suman 100, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué significa este número? Atípicos, profe, no. Exacto, ¿cierto? Más que atípicos es faltantes. Son datos faltantes, ¿sí? Datos que no están en el registro. Lo que sucede también es probable que ya lo hayan visto en programación o lo vayan a ver en una base de datos, cuando estamos administrando bases de datos, cuando estamos administrando información numérica. eh, si yo tengo aquí tenemos 169 elementos, ¿cierto? 169 polígonos. Si yo dejo estos vacíos, puede que el software con el que yo esté trabajando me interprete mal esos vacíos y los ponga como cero. Y cero no necesariamente quiere decir que no hay información. Cero es un número, ¿cierto? Si ustedes están analizando, por ejemplo, la lluvia en una región, si yo hoy digo, no medí la lluvia y le pongo el cero, pero si llovió, estoy diciendo una mentira, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces, yo digo, yo estoy ubicado en la universidad y donde tenemos un pluviómetro y yo soy el encargado de medir la lluvia. Entonces, tengo un pluviómetro. Y hoy llovió súper duro y porque no me quería mojar no leí el registro y al día siguiente se me olvidó, ¿cierto? Y si reportan cero, están diciendo la mentira más grande porque pasa todo lo contrario, ¿cierto? No lo medí porque llovió tan fuerte, o sea, ese número era tan grande
que no salí porque me iba a mojar, ¿cierto? Pues eso parece chiste, pero eso ha pasado. Eso, sobre todo cuando uno tiene redes de monitoreo rurales, a veces algunas personas dicen, no, yo para allá no voy, ¿cierto? Pues, ¿cómo voy a ir allá con esa lluvia? ¿Cierto? Entonces, y dicen, no, pero ¿cómo dejo esto vacío? Ponen cero, ¿cierto? Y ahí eso sería una mentira muy grande, porque al contrario, el cero no está indicando que no se midió, el cero está indicando que no llovió, ¿cierto? Entonces, para que el software no lo vaya a interpretar como un cero, porque que arenas aquí aparezca cero quiere decir que no tiene arenas, ponemos un código de faltante. ¿Cierto? Un número atípico, un número que no tenga relación con la variable, que no tenga lógica, un número ilógico, un número desbordado, ¿cierto? Para que cuando alguien lo vea diga, no, este suelo tiene 99, 9.999% de arcillas, pues ese dato de una es ilógico, ¿cierto? De arenas. Entonces, de una cualquier persona diría, no, pues eso no tiene sentido. ¿Eso qué es? Eso no es el número, no es la variable, sino es el código de faltante. ¿Sí? Ese 99 me está diciendo que ahí no van datos, que ahí faltan datos. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Ese faltante es muy típico que sea el 9.999. En otros casos es el -999, ¿cierto? Entonces son números de ese estilo. A veces positivos, negativos, pero suelen ser números grandes. Eso lo podemos ver en datos espaciales, en datos de precipitación, en datos de temperatura, ¿cierto? En múltiples fuentes de datos. Cuando se encuentran con ese tipo de datos, pues ya saben que es un faltante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues omitiendo ese faltante, que ya lo expliqué, yo digo, bueno, me voy a pasar al suelo que tenga datos lógicos. Este dice arena 0, 0, 0, bueno, este 9. Entonces yo pongo acá 0, 0, 9, ¿cierto? Este sería, omitiendo esos faltantes, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Este sería 0. Este de acá sería también 0. Me dice que es 0 y este es 9. Miren que los estoy poniendo manual. ¿Listo? Y así, ¿cierto? 10 y 12. Yo lo puedo llenar manual. ¿Qué pasa? Obviamente eso va a ser un desgaste, ¿cierto? Hacer llenar estos 169 veces, pues no es Doble difícil. trabajo, profe. Exacto, es un trabajo largo, ¿cierto? Para, nuevamente, recordemos que con el uso de los sistemas de información geográfica, lo que busco también es optimizar, ¿cierto? Entonces, no sería el camino adecuado llenarlo así, ¿cierto? Porque ahí ya estoy diciendo, este 9 aquí sí ya está como número, ¿sí lo ven? Ya aparece como número, acá era texto, aquí ya es un número. Hagámoslo automático, ¿cierto? Para hacerlo automático, vamos a usar algo muy importante que se llama la calculadora de campos. Este que se llama, este abaco, ¿cierto? Ustedes les tocó los abacos, ¿cierto? Sí, profe. Estas pepitas, eso. Ese abaco es el simbolito de calculadora de campos o field calculator. Este esta herramienta es súper útil, ¿sí? Entonces, me sirve para operar los diferentes atributos que existen en un campo vectorial, en una capa vectorial. ¿Listo? Entonces, me permite generar nueva información y operarla. ¿Listo? Entonces, va a ser súper, súper útil. De aquí en adelante la vamos a usar mucho. Vamos a darle entonces ahí. ¿Listo? ¿Todos ya la ubicaron? Sí, profe. Listo. Gracias, Juliana. Démosle ahí y nos va a desplegar esta ventanita. ¿Listo? Ese es el Field Calculator o calculadora de campos, que es muy fácil de manejar. Simplemente ti- tienen que tener habilitado, ¿cierto? Él deja abrirse si no lo tienen en modo edición, pero para guardar el cambio que hayan hecho o el cálculo que hayan hecho, tiene que estar habilitado la edición. Miren que el lapicito está sombreado, eso me está indicando que estoy en modo edición, ¿listo? O sea que los cambios, que la capa se deja alterar, se deja hacer cambios. Listo. Esta calculadora de campos, ¿qué partes tiene, muchachos? Como su nombre lo indica, es una calculadora. O sea que como es una calculadora, tengo que ingresar una expresión matemática. La expresión matemática la ingreso aquí, ¿sí? O sea que si yo pongo aquí 5 más 8, eso me debe dar 13. Miren que aquí hay un preview, una previsualización que me da el valor. 5 más 8 es 13, ¿cierto? Si yo pongo 10 dividido entre 2, 5, ¿cierto? Una calculadora tal cual, ¿cierto? Como la Casio tradicional. La cuestión es que no la voy a usar como la Casio tradicional, sino que voy a usarla para operar los atributos de esta capa.
¿cierto? Para generar nueva información, para optimizar. Entonces, aquí uno puede ser muy creativo, porque aquí uno puede aplicar muchas funciones y ecuaciones, ¿cierto? Entonces, voy a aplicar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué dijimos? Quiero que este campo que se llama arenas 1 se llene con este mismo campo que se llama arenas. Sí, pero no quiero que se llene exactamente con el mismo campo porque no podría, porque arenas es un campo tipo string, o sea, tipo texto, y arenas 1 es un campo tipo real, ¿cierto? Número. Entonces no se pueden llenar así de manera directa, hay que hacer una conversión de formato, ¿cierto? Entonces tengo que usar una función que se llama convertir, ¿cierto? O transformar, para que me transforme el formato. O sea, debo usar una función. Y la pregunta es, ¿existe la función? Sí, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo necesite hacer, lo busco aquí en el search. Entonces aquí donde dice search, busco las funciones. Todo lo que ustedes ven acá son funciones, ¿sí? Operaciones ya predeterminadas, que ya existen. O sea, yo no tengo que inventarme nada. Simplemente tengo que saber buscarlo. Listo. Entonces voy a buscar lo que dijimos. Vamos a buscar, si a mí no se me ocurre, ¿cierto? Obviamente el idioma sí es importante, ¿cierto? Si están en español, pueden buscar algo como transformar o convertir, ¿cierto? Si yo estoy en inglés, pues busco conversion, ¿cierto? Miren, que una me aparece, conversion. ¿Qué voy a convertir? Me dice fecha, a decimal, ¿cierto? A intervalo, a real. ¿Cuál me sirve de estas transformaciones? ¿Cuál Real, es la que profe, no. to real, ¿cierto? Muy bien. Entonces es a real, to real. Le dan doble clic y ahí se puso la función, ¿sí? Ahí llamé la función, ¿sí? Como similar a cuando ustedes programan en Python, ¿cierto? Llaman la función to real, ahí está. Y me pide un argumento. Cuando me abre el paréntesis me está pidiendo un argumento, claro. Él me va a decir, voy a pasar a real, pero ¿qué va a pasar a real? ¿Qué es lo que va a convertir a real? Yo no le he dicho. ¿Qué es lo que voy a convertir a real? Las arenas. Las arenas, ¿cierto? Puedo buscar literalmente así, ¿cierto? Arenas, véanlo aquí. Y ahí me aparece un simbolito que me dice qué tipo de campo es, ¿cierto? ABC, este es el de texto, y 1, 2, ese es el de número. Este es el que voy a convertir. Doble clic y cierro el argumento. Y ahí está. Lista la función. Acabo de configurar una función de conversión que me convierte. Puse la función y puse el argumento. ¿Dónde está el argumento? En donde dice fill and values, campos y valores. ¿Sí? Si no quería buscarlo por aquí lo puedo buscar también. Miren que aquí dice Fill and Values, despliego y me muestra todos los campos que tiene mi tabla de atributos. Y yo selecciono cuál es mi argumento, en este caso las arenas. Entonces aquí yo le estoy diciendo que me transforme las arenas que están en este campo a número real. ¿Clara? ¿Clara la función? Sí, profe. Profe, y Sencillo, ¿cierto? viceversa, ¿cierto? Como viceversa. Pues si necesito, por ejemplo, otro dato. O sea, que no sea... Ah, o sea, si quisieras pasar de número a texto, o Ajá. sea, tu string, sí, lo mismo. Ujú. Buscas la función tu string. Ajá, lo pasas a texto. O tu text, no me acuerdo cómo aparece. Ajá, pero buscas la función, tal cual. ¿Listo? Muy bien. Ahí ya le dijimos qué hacer. Si ustedes se fijan, él todavía no me está diciendo que puedo darle OK. No me dice, ¿cierto? A pesar de que yo le dije qué hacer. Pero es que yo no solo le tengo que decir qué debe hacer, sino dónde lo va a hacer, ¿cierto? Entonces miren que aquí me está diciendo crear un nuevo campo. Entonces yo puedo crear un nuevo campo que se llame arenas 1, configurar que sea real, ¿cierto? Y ponerle la longitud y decirle guárdelo en ese nuevo campo. ¿Sí lo ven? O sea que a través de la calculadora de campos yo puedo crear un nuevo campo, pero que ya tenga un cálculo predefinido, ¿sí? Entonces, eso me serviría, por ejemplo, para hacer limos o arcillas, porque no tengo todavía creado un campo que se llame arcillas 1 o limos 1, pero sí tengo creado un campo que se llama arenas 1. Entonces, en lugar de crear un nuevo campo, le voy a decir que actualice un campo existente. Le voy a dar clic aquí. Update existing field, ¿cierto? Actualizar un campo existente. Y en la pestañita busco cuál es el campo que voy a actualizar, que sería arenas 1. Yo quiero que arenas 1 se llene automáticamente, este campo se llene automáticamente con esta operación para cada uno de los polígonos. Ahora sí me dice
ok, sí me deja aplicarlo. Entonces le puedo dar apply y miren cómo se llenó. Miren, ¿sí lo ven? Entonces, tal cual, todos los resultados. Esto es 3,552. Miren, 3,552. Esto es 24,56. Esto es 24,56. Acabo de hacer la conversión en un campo existente. Me confirman porfa si les dio. Y si se entiende o si tienen alguna Sí, duda. profe. ¿Sí Sí, les profe. dio? Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Muy bien. Fácil, ¿cierto? Y muy útil. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo, pero para los limos. O sea, ¿qué cambio aquí? Limos, ¿sí? O lo mismo yo hubiese podido buscar acá y darle doble clic a limos, pero lo hice incluso escribiéndolo, pero lo pueden hacer de cualquier forma. Y esto no le voy a decir que lo guarde en arenas, ¿cierto? Obviamente no, sino que como no tengo un campo que se llame limos 1, ahora sí le doy en la opción de crear nuevo campo. Y este nuevo campo se va a llamar limos 1. Ya sabemos que el tipo de datos que va a almacenar es de tipo real y que vamos a tener una longitud de 26 para irnos a la fija. Le damos a aplicar y ahí se crea el nuevo campo, ¿cierto? Le doy OK para que me visualice. Aquí sale como un errorcito, pues, pero no tiene ningún problema. Eh, Me muevo hacia la derecha y miren que ahí aparece, ¿no? Ahí me aparecen el resultado. ¿Listo? Y hagamos lo mismo para las arcillas. Otra vez voy acá, crear nuevo campo, se va a llamar arcillas 1, tipo de campo decimal real, longitud 26 y busco las operaciones, ¿cierto? Puedo buscar las operaciones aquí en este search o las puedo buscar por aquí, que están simplemente como agrupadas. Entonces, por ejemplo, como les había dicho, yo busco conversion, que es to real, y el argumento lo busco en fill and values. Miren aquí, fill and values. Y el argumento sería arcillas. Cierro y ya aplico. Y ok. Nuevamente aquí hay un error que no tiene ningún problema, que no debería aparecer, pero no genera ningún inconveniente. Ahí ya está. Miren ya nuestros tres campos que eran de texto, que por error, ¿cierto? Porque eso es un error, que cuando se creó el shape, cuando se quedó guardado como texto, pues simplemente no hay lío. Yo no tengo que devolver el shape y decirle, no, eso no sirve, no. Yo puedo simplemente hacer la conversión y listo, ya estoy listo para seguir trabajando con mi archivo. Le doy conmutar edición para guardar los cambios y ya nos quedó listo. Me confirman porfa si ya tienen los tres campos numéricos. Sí, profe. Gracias, Hanner. Los demás, listos los tres. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora ya con esto vamos a irnos a la simbología. Vamos a escoger graduado y vamos a poner el campo que corresponde a cada uno. Ya saben, enfoque 1, arcillas, buscarían arcilla 1. Enfoque 2, arenas, buscarían arenas 1. Yo lo voy a hacer con los limos. Listo. Voy a cerrar aquí. Voy a las propiedades. Simbología. Ya no sería categorizado, sino graduado. Y el value, el valor con el que voy a graduar es con limos 1. Listo. Y voy a dejar esa misma rampa. Listo. Pueden cambiarla si quieren, pero yo la voy a dejar porque nos funciona. Vamos a dejar de todas formas los drenajes, entonces por eso no voy a volver a usar espectral, que es rojo-azul. Voy a seguir usando esta. Pero como cambié ya la variable por el cual voy a hacer la categorización, en este caso numérica, o sea, graduación, entonces ya le voy a dar classify. Y miren lo que aparece. ¿Sí? Él solito me va a clasificar de menor a mayor. Lo que tenga menos contenido de limos se está pintando en rojo y lo que tenga más contenido de limos se está pintando en verde. ¿Listo? Yo le doy a apply
y OK, y listo. Ahorita ya, yo creo que algunos ya se dieron cuenta de que hay algo que debemos resolver, pero ya lo resolvemos. Pero primero quería mostrarles, miren ya el cambio de la visualización. Ya estamos visualizando el mismo archivo de suelos, pero por una propiedad distinta. Antes lo estábamos haciendo por texturas. Ahora lo estamos haciendo, en mi caso, por contenido de limos, por una variable numérica. Yo no tuve que organizarle el orden se dio solito, porque graduado busca el orden numérico. ¿Sí? Entonces yo ya no tengo que hacerlo como lo hicimos en la textura, que era una variable categórica. Cuando son números, él se ordena solito. ¿Cierto? De menor a mayor o de mayor a menor, pero él se ordena solo. ¿Sí lo ven? Entonces ahí me está diciendo que los suelos más limosos están como por aquí, los más verdes, ¿cierto? Los que tienen más contenido de limos. Y los que tienen menos contenido de limos están, miren, por acá. Y esto, Pero ¿les dio? ahí lo tienes de menor a mayor. Yo los tengo de menor a mayor, sí, mira. Lo que tiene menos está en rojo y lo que tiene más está en verde. Pero lo pueden cambiar, ¿cierto? Si usted dice, no, yo lo quiero ver al revés, aquí en Color Ramp, en la pestañita le dan Invert Color Ramp, invertir rampa de color. Y ahora me aparece lo que tiene menos en verde y lo que tiene más en rojo. Y ya me queda al revés. Mira, ¿no? ¿Sí? Ya depende cómo lo quiera uno visualizar. Lo voy a volver a poner como está, otra vez lo invierto, simplemente pestañita, invertir rampa de color. Y listo. Profe, y ahí ya se cumple con la segunda condición, ¿cierto? Con la segunda visualización, esta. Sí, esa. Parcialmente, todavía no hemos terminado, pero es la que estamos haciendo, ¿no? Todavía no hemos terminado, pero vamos por ahí. ¿Por qué no hemos terminado? Varias cosas, ¿cierto? Una, pues que hay diferentes formas de de graduar. Aquí me lo está diciendo por conteo igual. Miren que acá abajo dice modo, ¿sí lo ven? Cuando nosotros categorizamos, cuando usamos esta, no me aparecía esto que dice modo, ¿cierto? Solo me aparecía la opción de classify. Aquí me aparece una opción de modo, claro, porque son números. Los números yo los puedo clasificar o agrupar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, aquí me lo está dando por conteo igual, o sea, por cuantil, o sea, de acuerdo con la distribución eh, de probabilidad que tienen esos datos, o sea, de acuerdo con el histograma. Miren que acá al lado aparece el histograma. ¿Sí ven? Aquí dice histograma. O sea, yo le puedo calcular el histograma, le puedo dar cargar y ahí me carga, ¿cierto? Y aquí no se ve prácticamente nada porque yo tengo los atípicos, ¿cierto? Los atípicos no, los faltantes. Yo los faltantes los tengo que quitar de la visualización, ¿cierto? No tengo que quitarlos de la base de datos, o sea, de la tabla de atributos no es necesario quitarlos, pero sí tengo que quitarlos de la visualización porque se me está dañando la visualización producto de los atípicos. Miren que los faltantes, perdón, están agrupados como si, o sea, si yo tengo uno de estos polígonos que no tienen datos, o sea, que tiene 9999, me está quedando como si tuviera mucho limo. ¿Sí lo ven? Y no, no debería quedarme ahí. Los atípicos, otra vez, los faltantes deben quedarme pintados de otro color, como los NA, ¿se acuerdan? Como hicimos en Ujú. las texturas. Los NA los pintamos de otro color. Aquí justamente los faltantes están en los NA, ¿cierto? Los faltantes entonces, los que sean 9999, deben quedar pintados de otro color. O si no, la visualización es incorrecta, ¿cierto? Esto es ilógico. Si yo presento este mapa con esta leyenda de una, pues eso se devuelve, ¿cierto? Cualquier persona me puede decir, venga, usted me está presentando algo ilógico. ¿Cómo me va a decir que hay suelos que tienen 9999% de limos? Eso no tiene sentido. Entonces yo tengo que quitarlo, ¿vean? Listo. Eso es algo que nos está faltando. Pero lo que les decía acá era, cuando usamos el modo conteo igual, cuantil, él lo va a hacer siguiendo la distribución de probabilidad. O sea, no son intervalos iguales, no se van a ir, por ejemplo, cada 10%, sino que se están yendo dependiendo de cómo es la frecuencia de los datos, ¿cierto? Ustedes recuerdan de su curso de estadística, cómo es el histograma, ¿cierto? Que es la función de distribución de probabilidad dentro de una muestra. Entonces, por eso no es igual. Miren que de 2 a 26 el intervalo tiene un ancho
de 24, ¿cierto? Mientras que de 26 a 36 el intervalo es de 10 y de 36 a 44 el intervalo aquí es de 8, ¿cierto? Entonces miren que cambia, no es el mismo intervalo. Depende de cómo se acumulan los datos. Si yo quiero que tengan el mismo intervalo, ¿cierto? O sea, que estén, por ejemplo, cada 10, sería interesante. Yo le cambio a equal interval, intervalo igual. ¿Listo? Hago eso. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, el 9.999 me está dañando todo, porque miren que si yo uso intervalo igual, ¿él qué va a hacer? Coger el mínimo, coger el máximo, y con eso que calculo, la diferencia entre el mínimo y el máximo dentro de todos los datos es el rango, ¿cierto? Al rango lo divido entre el número de intervalos y eso me da el ancho del intervalo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo internamente QGIS. Pero como yo le estoy diciendo que la tabla tiene un dato que es 9.999, entonces él me está cogiendo el mínimo que creo que era 2 y le resta a 9.999 le resta 2, o sea, 9.997. Lo divide entre 5 porque aquí está el número de clases 5 y ese valor, ¿cierto? O sea, 10.000 dividido entre 5 aproximadamente, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 2.000, ¿no? Y entonces miren cómo me está poniendo el intervalo cada 2.000. ¿Sí? Si yo lo pinto así, no me da nada. ¿Sí lo ven? Ese mapa está muy mal, ¿cierto? Porque claro, me está diciendo Cero, todo lo... profe. Exacto, ¿cierto? O sea, una muy mala visualización, porque no estoy cayendo en cuenta que la tabla de atributos tiene un número que no tiene que mostrarse. El 9.999 no va dentro de la categorización, ¿cierto? Porque nuevamente hay que tratarlo como es, como un faltante. Sí, lo máximo, ¿cuánto es lo máximo que puedo tener de contenidos de Limos? 36 no era, profe. Ve- Pero 26. lo máximo posible. ¿Cuánto sería lo máximo 100. posible? 100, ¿cierto? 100 sería lo máximo que yo puedo tener. Entonces, el máximo que yo debo poner es 100. Listo. Entonces, debo cambiar eso. Si yo no tuviera los atípicos con equal interval, con intervalo igual, yo logro organizar esto muy bien. Denme un segundito, muchachos, que me está entrando una llamada que estoy Dale, esperando y profe, yo, tranquilo. segundito.
Listo, muchachos, qué pena. Está esperando una confirmación de una reunión que llevo mucho tiempo programándola. Entonces, aquí estaban en eso. Listo. Entonces, les decía, si no tuviéramos el problema, si no tuviéramos ese inconveniente del faltante, esto sí nos hubiese quedado bien, ¿cierto? Porque él automáticamente coge nuevamente el mínimo y el máximo y divide entre el número de intervalo, tal cual como lo hacemos en estadística. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, y les quería mostrar los demás, ¿cierto? Este es intervalo ajustado, ¿cierto? Entonces, aquí en intervalo ajustado yo puedo decirle el tamaño del paso, cada cuánto me va a hacer el ajuste. Nuevamente, se me daña, no lo hagan porque se les va a dañar, porque depende, miren que aquí me dice el interval size, yo le puedo decir cada 10, ¿cierto? Y me dice que en este caso no funcionará bien porque no me coge el máximo que tengo, ¿cierto? Entonces, miren lo que me da, ¿cierto? Pero si no tuviera ese 9999 ahí generando problemas, sí me daría bien. Por acá tenemos escala logarítmica, que lo haría, como su nombre lo indica, siguiendo una escala logarítmica, quiebres naturales y por desviaciones estándar. Hay diferentes formas de hacer esta categorización porque son números, ¿cierto? ¿Cuál es mi recomendación, muchachos? Usar alguno de estos dos. Generalmente son como los más usados, aunque pueden usar los otros, no hay problema. Pero uno se puede ir con estos dos, puede resolver, pueden tener una visualización muy adecuada. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner intervalo igual, y aquí se me subió las clases a 9.900 a 999. No, lo voy a dejar en 5, en los mismos 5. Y lo que puedo hacer es cambiar estos límites, ¿sí? De manera manual. Nuevamente lo hago manual porque tengo ese problema del faltante. O la otra opción es borrarlo en la tabla de atributos, pero eh, ya no, pues sabemos que nos quedaría un dato nulo ahí. Es mejor no borrarlo. Incluso lo voy a aumentar, lo voy a poner a 10 para irme de 10 en 10. ¿Listo? Entonces, miren, yo me paro aquí y aquí sí puedo cambiar el value. ¿Cierto? No solo la leyenda, sino el valor. Entonces le voy a dar aquí. Nuevamente, estoy en intervalo igual, número de clases 10. Le doy aquí en el valor y aquí voy a ponerle que sea de 0 a 10. ¿Sí? Ya ajusté. De 0 a 10. De aquí me paso a este, que sería de 10 a 20. Y así sucesivamente me voy a ir yendo de 10 en 10. ¿Cierto? 20 a 30, 30 a 40, miren cómo lo puedo modificar, dándole doble clic en el valor y yo puedo modificar el límite máximo y mínimo de cada intervalo. 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y 90 a 100. Y listo. ¿Sí lo ven? Entonces miren que yo ya configuré la visualización de tal forma que se vaya en intervalos de 10 en 10, ¿cierto? Ya le doy a aplicar y le doy OK y ahora se va a visualizar de esta forma. Y este sí es una visualización mucho más adecuada porque los faltantes no se están visualizando. Miren, ¿dónde estaban los faltantes? Pues en el casco urbano, ¿cierto? No los he puesto. Ahorita les ponemos un código, un color, como hicimos con la textura, pero miren que ahora sí ya tengo una visualización más adecuada. Entonces aquí sí me está mostrando que los rojos son los que tienen menor contenido de limos, en este caso de 0 al 10%, y los verdes son los que tienen mayor contenido de limo. ¿Sí? Si se fijan, en mi caso, ninguno, el más verde indicaría entre 90 y 100. Y ustedes se fijan, bueno, sí hay uno, este. Solo hay un pequeño polígono que tiene eso, o sea que está bien la categorización. Un polígono chiquito tiene entre 90 y 100. La mayoría de los polígonos están entre 80 y 90. Miren, todo esto. Yo puedo prender uno por uno de las categorías. Listo. Me confirman, porfa, si lograron hacer una visualización de este estilo. No lo hagan con limos, háganlo con
arenas y arcillas, con su con su respectiva textura, con su respectiva partícula, dependiendo del enfoque. Pongo a cargar esto. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Sí les dio? Sí. Listo. Los que tienen arcilla, los que tienen arenas, sí les aparece la categoría más alta, o sea, sí les aparece el verde más oscurito. Los que tienen arena. El enfoque 2. El enfoque 2. ¿O no lo han hecho? ¿No? Los del enfoque uno, arcillas, sí les aparece las arcillas, entonces les debe estar quedando, o sea, quiero saber si les aparece todos los intervalos. Glenis dice que se quedó, que es de arena, ¿cierto? ¿A qué voy? Miren que a mí me aparecen pintados todos los intervalos, o sea, todos los intervalos existen, pero si yo hago esto mismo, pero no para limos, sino para arenas, ¿cómo me queda? Miren, ahí simplemente cambié el valor, pero miren que sigo teniendo el mismo rango, ¿cierto? Le voy a aplicar y OK. Entonces miren que en arenas sí me está quedando todos los intervalos, ¿cierto? Todos estos polígonos verdes sí existen, ¿sí? Y estos polígonos rojos extremos también existen, ¿sí? Tengo los dos extremos. Los rojos son los que tienen el menor contenido de arenas y los verdes son los que tienen el mayor contenido de arenas. ¿Qué pasa con así, algo así les debe quedar entonces a los de arenas? Y los que están con arcillas, cuando le doy a aplicar, observen. Entonces, ¿me sale el verde verde? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? porque no hay, profe. Pues Exacto. Ujú. Entonces no es adecuado llevarlo hasta acá, en el caso de las arcillas, ¿no? no, profe. Porque no, esta categoría no existe dentro de sus datos, no existe. ¿Cuánto es el máximo contenido de arcillas dentro de los datos? 100. Bien, pero ese es el máximo posible. Dentro de los datos que ustedes tienen, ¿cuál es el máximo contenido de arcillas? Creo que es 70 y algo. ¿Cuánto? ¿Cómo lo sé? Viendo la tabla de atributos, ¿no? Vean, aquí están las arcillas. ¿Cómo sé cuál es el máximo? Denle en un clic encima del campo. 1. Y ahí lo ordenó de menor, que es 0, a mayor. Obviamente me pone el 9999 como si fuera el mayor, pero sabemos que ese es atípico. Descartando ese, no, ese faltante, ¿cuál es el máximo? 69. 70. ¿Sí lo ven? O sea que mi categoría no debería ¿Le incluir, imaginan esos tres, profe? exacto, tal cual. Entonces ya no son 10, sino son 7, ¿cierto? Son 7 intervalos, ¿sí? Son 7 intervalos y esos 7 intervalos sí van de 10 en 10, ¿cierto? De 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 y 60 a 70, porque 70 es el máximo para las arcillas, ¿sí? Le doy a aplicar, le doy OK y ahora sí tengo una buena representación. ¿Sí lo ven? Lo rojo es lo que tiene menos arcillas y los verdes son los que tienen más arcillas. ¿Sí? O sea que el mapa más bonito es este. En esta hay que hacerle ese cambio, ¿cierto? Entonces, miren, los de arenas y limos sí tenían valores mayores al 90%, pero en este caso de las arcillas no hay ningún suelo que tenga más de, no hay ningún suelo que tenga más de
70% de arcillas. Entonces, esos intervalos 80 a 70, 80, 80, 90 y 90, 100 eran inútiles, ¿cierto? No se necesitaban porque no existía ese rango de valores dentro de la variable. Entonces, es muy importante eso, ¿cierto? Que identifiquemos, que entendamos bien que, cuáles son los límites, cuáles son los valores mínimo y máximo de nuestra variable. Entonces, ya sabemos que lo podemos hacer muy fácil, simplemente ordenando, ¿sí? Si yo quiero decir entre cuánto y cuánto van las arenas, entonces le doy clic aquí al campo y se ordena de menor, o sea, el menor contenido de arenas, el suelo o el polígono de suelos con el menor contenido de arenas es cero. Y el que tiene más es 95. ¿Sí lo ven? Y lo mismo puedo hacer con los limos. Los limos, el que tiene menos es 2. No hay ningún suelo que tenga, aquí en la zona de estudio, ningún suelo tiene cero limos. Todos tienen algo de limos. Miren que esa conclusión interesante de los datos. Tiene el mínimo contenido es 2% y el máximo es 91%. Y listo. Yo lo voy a dejar como yo lo tenía. Yo lo tenía en limos y voy a volver a agregar acá, ¿cierto? Entonces, 8, 9 y 10. Recuerden que si yo agrego las clases se me dañan los intervalos porque nuevamente me coge el máximo, ¿sí? Me coge el máximo. Entonces, Profe, 10, 20, ajá. esto, esto ¿con qué más se puede aplicar? O sea, que no sea texturas como de granulometría. ¿Con qué más se podría hacer en esos polígonos? No, un montón de cosas, ya te digo, como algunas ideas, pero casi que, como dicen por ahí, la imaginación es el límite, ¿cierto? O sea, con, sirve para visualizar un montón de datos, ¿cierto? Un montón de tipos de información. Aplicar. Listo. Así quedan en mi caso, ¿listo? Eh, Supongan, por ejemplo, con los municipios, ¿cierto? Aquí yo tengo los municipios. En los municipios yo puedo tener información poblacional, ¿cierto? Cuántas personas viven en Apartado, cuántas en Carepa, cuántas en Chigoró, cuántas en Turbo. Yo puedo hacer un mapa que me muestre de los diferentes rangos de la población, ¿cierto? Entonces los municipios que tengan menor población en colores rojos y los verdes y los que tengan mayor población en colores verdes, ¿sí? Profe, Y entonces esto así. aplica para fauna, flora, pues así. Sí, para muchas cosas. Como te digo, lo importante es cómo tienes los datos. ¿Sí? Por ejemplo, si son de fauna, flora, tendrías que tener es, datos de especies, ¿cierto? Entonces, bueno, y tienes que definir lo que se llama la unidad de análisis. Porque mi unidad de análisis pueden ser los municipios. Yo puedo decir, bueno, de acuerdo en este caso con Corpuraba, en apartado se tiene tanta presencia de tal tipo de ave o tal tipo de mamífero, ¿cierto? Y esa presencia en Carepa es un poco menor y en Chigoró es un poco mayor y puedes mostrar la distribución espacial, ¿cierto? De los mismos, por concentraciones, por cantidad de, siempre y cuando tengas los datos. Ahí lo más importante es como tener la información y sacarle el jugo a esos datos, ¿cierto? A poder visualizarla. Aquí en este caso lo estamos haciendo con una capa de limos, una capa de suelos, pero lo podemos hacer como tú lo mencionas, por ejemplo, con presencia Profe, de especies, por ejemplo, si ¿y uno tuviéramos. dónde puede descargar esa? Pues yo sé que descargamos del IGAD y todo, pero uno dónde encuentra, digamos, esa riqueza de especies, bueno, sí, todo eso. Eso sí depende ya de la región, ¿cierto? O sea, en muchos casos está por corporaciones ambientales, ¿cierto? ¿Tú estás en dónde? ¿En Santa Fe, Antioquia? ¿O en dónde? Bien, No, yo, en Yarumal. en Yarumal, o sea, tú estás hacia el norte, o sea, ya la corporación es Corantioquia, ¿cierto? Entonces, esa información posiblemente la tenga Corantioquia. ¿Cierto? O lo pueden tener universidades, o por ejemplo para el lado norte, para lo que es la cuenca del embalse de Río Grande, hacia allá, hacia Santa Rosa de Osos, desde Yarumal, por ejemplo, EPM tiene información, ¿cierto? Entonces se puede buscar. Así que yo les muestro a ver si tengo como ese, todavía, conocen la Cuenca Verde. Cuenca Verde es el fondo de agua del Valle de Aburrá. Vamos a ver si me aparece. Esto tiene un... pero está lentico.
Se tiene un geovisor. Tiene un visor que permite, como su nombre lo indica, ¿cierto? Es un geovisor que permite visualizar, por ejemplo, biodiversidad, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, aquí, mira, como presencia de, ¿cierto? De determinado tipo de especies. De esos punticos que se ven ahí, no, que no me está dejando acercar bien, es que esto lo traduce. Pero observen, estas son las cuencas, acá está el valle de Aburrá, por acá está el Río Negro, por acá están los embalses de la Fe, y miren que por acá está la cuenca de Río Grande, ¿cierto? Y hacia acá están los diferentes municipios de esta cuenca, y miren, esos punticos están representando la presencia de aves, avistamientos de aves. Entonces, miren, por ejemplo, y en fotos. Yo voy ahí y me muestra la fotico. Entonces eso está georreferenciado, ¿cierto? Bueno, aquí es de mamíferos, ¿sí? Entonces esos datos creo que se dejan descargar, pero no estoy seguro. Pero son capa de puntos, son shapes que están subidos ahí y cada puntico tiene la información de qué tipo de avistamiento es y adicionalmente en algunos tienen foto. ¿Sí? Esa es una información pues como interesante. Ya toca entrar a ver el detalle de cada información, ¿cierto? Yo les menciono algunos que conozco, por ejemplo, la cartografía base es IGAC, suelos es IGAC, información de cuencas hidrográficas, datos de precipitación, temperatura, lo que ustedes seguramente están trabajando en hidrología, eso es IDEAM, ¿cierto? Depende de la variable, depende de lo que tú estés buscando. ¿Listo? Si te resuelvo un poco la duda, Juliana. Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, ahí ya terminamos este punto, ¿cierto? Todavía, o sea, hemos terminado parcialmente, ¿cierto? O sea, terminamos su visualización aquí, todavía no lo hemos hecho, En no el hemos mapa. generado el layout, exacto. Pero ya tenemos la visualización lista. Mírenla ahí. Y no hemos perdido esta otra. Eso es lo interesante de hacer copias. Cuando yo hago una copia visual, esto me ayuda mucho porque no, ¿por qué qué? Porque no tengo, porque puedo tener las dos tipos de visualizaciones en un solo proyecto. Mírenlo ahí. ¿Sí lo ven? Entonces ahí estoy viendo por las texturas lo que hicimos las clases pasadas. Y aquí ahora estoy viendo por limos, por contenido de limos. ¿Listo? O sea que cuando yo vaya al layout, simplemente defino cuál de los dos prendo. ¿Sí? Entonces yo digo ahí, le doy a actualizar y ahí estoy viendo la de distribución por limos, por concentración de limos. Mientras que si yo apago esta y dejo prendida esta de texturas, pues ahora estoy viendo por distribución por texturas. ¿Sí lo ven? Entonces, en un solo proyecto yo ya tengo dos formas de visualización. ¿Claro, muchachos? Sí, profe. Listo, muy bien. Yo creo que alcanzamos a hacer la tercera, que es bastante sencilla, pero es muy útil. Denme 2 segunditos. Un segundito. Listo. Entonces, la tercera, miren que en esta tercera me dicen distribución granulométrica de los suelos por polígono. Utilice diagrama de tortas. Parece similar, ¿cierto? Parece muy similar a la anterior, pero ¿qué diferencia tiene? Aquí dice, utilice diagrama de tortas, porque la granulometría, cuando nosotros definimos si un suelo es franco-arenoso, arcillo-limoso, arenoso, no lo hacemos viendo una sola partícula, sino viendo la combinación de los tres tipos de partículas, cómo se combinan la arena, los limos y las arcillas. Entonces, sería muy útil en un diagrama ver cómo es esa distribución, cuál tiene más porcentaje, ¿cierto? De manera gráfica. Entonces, para eso también QGIS me permite visualizar no solo por colores, sino con diagramas estadísticos.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender esta capa de texturas de los suelos, ¿cierto? Y a esos polígonos les vamos a adicionar su distribución granulométrica. ¿Sí? Sí, una tortica donde si yo tengo 50% arenas, 25 limos y 25 arcillas, entonces esa torta se va a ver la mitad pintada como si fuera arenas y la mitad pintada como limos y arcillas respectivamente, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer en esa tercera visualización. ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy sencillo. Vamos a irnos a diagramas, ¿sí? En propiedades de la capa, ya no en simbología, sino en diagramas. Propiedades de la capa, diagramas. Listo. ¿Llegaron ahí? Sí, profe. Listo. Ahí dice sin diagramas, similar a cuando estábamos en las etiquetas y decía sin etiquetas, acá sin diagramas. Y miren los diagramas que yo puedo hacer. Es diagrama de torta, diagrama de texto, histogramas, barras apiladas, diagramas apilados, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden probar varias de ellas, ¿cierto? En este caso, es útil el de torta, porque yo tengo tres variables, que es limos, arenas y arcillas, que se complementan. Las tres suman el 100%, ¿cierto? Entonces es muy útil hacerlo así. ¿Cuándo sería útil usar, por ejemplo, el histograma? El histograma sería muy útil si yo quisiera visualizar cosas como estas, si por ejemplo en el tiempo, en un puntico, yo tengo un seguimiento de la presencia de un ave, ¿cierto? No sé, no se me ocurre el nombre de alguna ave en específico, pero si yo en ese punto estoy monitoreando frecuentemente la presencia de esa ave y yo digo, en el mes de enero tuve 20 avistamientos, en el mes de febrero tuve 10 avistamientos, en el mes de marzo 5, ¿cierto? Como una serie de tiempo. Me sirve mucho hacerlo con el histograma, ¿cierto? ¿Sí? Entonces depende de la variable que yo tenga almacenada. En la tabla de atributos voy a usar alguno de estos diagramas. ¿Listo? Entonces voy a usar pie chart o diagrama de tortas, por lo que les digo, tengo tres variables que se complementan y suman un 100%. Muy importante, denle acá en habilitar diagrama, enable diagram. Denle en esa pestañita. ¿Listo? Y aquí van a agregar las variables que se van a relacionar. O sea, arenas 1, le damos más, limos 1, le damos más, y arcillas 1, le damos más. ¿Listo? Las arenas las voy a poner en un color azulito. Los limos los voy a poner como en un verde. Y las arcillas las voy a dejar como un naranja. Listo. ¿Sí? Entonces la torta, el diagrama de torta se va a ver con estos colores. Por cada polígono me va a hacer esta relación entre las tres variables con base en la información que está en la tabla de atributos. Eso es todo. ¿Listo? Me comentan, me confirman porfa si estamos ahí. Profe, Ujú. ese color no lo podemos poner igual, por ejemplo, a como está en el mapa, es irrelevante. Se va a Por ejemplo, las confundir. arenas, así como aparecen en el mapa, los mismos. No. Puede ser, sí, también puede ser. Inténtalo. Puede que se confunda un poquito con el mapa de fondo, pero puedes hacerlo, puedes Ah, intentarlo, es ¿no? como para que se resalten y se Exacto, pueda para ver. que de Ah, pronto. ok, ok, Ujú. listo, profe. Pero igual también se puede intentar, ¿no? Vale la pena mirar. Ajá. Listo. Lo voy a dejar así, ahorita lo miramos. Aplicémoslo así como está y vamos a ver algo y ya vamos a devolver, ¿cierto? Le damos a aplicar y le damos OK y ahí está. ¿Sí los ven? Importante, ahí están las tortas, ¿sí? Entonces lo que me está indicando las tortas es, miren que acá se pone en la leyenda, lo verde es el porcentaje de limos, lo naranja es el porcentaje de arcillas y lo azul es el porcentaje de arenas, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Pues Las tortas están muy grandes, ¿cierto? visualmente no se ve como muy bien. Exacto. Ajá. No Haz se el ve el diagrama. polígono. Exacto, tal cual. Haz el diagrama por polígono, pero son tan grandes los diagramas que me tapan los polígonos, ¿cierto? Entonces, está hecha la tarea, pero está visualmente incompleta. Si yo me acerco
ahí sí, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces, claro, este polígono tiene esta distribución. Miren, qué interesante. Entonces ahí yo estoy viendo que este polígono se llama franco-arcilloso, ¿cierto? Tiene una textura franco-arcillosa y está conformada por limos mayoritariamente, seguido de arcillas, sí, de arcillas y de arenas, ¿cierto? La porción que más predomina aquí son los limos. En este, por ejemplo, también son los limos. En este son las arenas y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la ventaja de este tipo de diagramas. Miren que me permite relacionar tres variables en uno solo, ¿cierto? Entonces, es muy útil, ¿cierto? Si yo lo tengo así solo para explorar datos, está bien a ese tamaño. Pero si yo lo presento de esta forma, ¿cierto? Si yo voy al layout y actualizo aquí, eso se ve muy feo, ¿cierto? No se va a ver muy bien. Un ¿Qué hay cero. que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cambiar tamaño, ¿cierto? Simplemente cambiar tamaño de las tortas. Vamos allá, miren que aquí dice size, un tamaño. Dice que el tamaño ajustado es de 15 milímetros, bajémoslo. Lo voy a poner a 8, por ejemplo, ¿cierto? Acá hay un placement, ustedes, una ubicación así similar a como lo hicimos con las etiquetas, los podemos poner alrededor del centroide, dentro del polígono, sobre el centroide, usando el perímetro. Puedo ponerle una distancia, ¿sí? Lo voy a dejar así para ver cómo se ve solo cambiándole el tamaño. Mejora, pero todavía se sigue viendo denso, ¿cierto? Bajémoslo un poquito más. Por allá un 5 profe, o Puede menos ser un quizás. 5. Yo creo que con un 5 nos va bien. 5 se ve bien, aunque todavía no se ven los polígonos completos, ¿cierto? Actualicémoslo acá. Ah, pero acá sí. Mira que con 5 acá sí se ve bien, ¿cierto? Lo importante es que no se solapen ¿qué? Las diferentes torticas. Entonces observen cómo, miren estas tortas hacia este lado, claro, se ve que la porción que predomina es la naranja. Miren estas, predomina lo azul y por acá también predomina el azul, mientras que acá predomina lo verde. Entonces miren cómo estoy viendo tres variables, al menos de manera pues proporcional, ¿cierto? No lo estoy viendo exactamente el número, pero sí la proporción entre ellos. Es un diagrama estadístico. Entonces estoy obteniendo un, una representación en el mapa que incluya representación estadística. Listo. Entonces ahí con eso ya estaríamos cumpliendo este tercer punto. Profe, hay en atributos que aparece como encima del más y el menos cuando le agregamos los colores. Pues esa función la que nos puede servir. Esta, La de arriba, la que está arriba del más. arriba del más. ¿Este Esa simbolito? es, sí. Ah, este es para hacerlo mediante un cálculo. Para pedir una relación puedes poner un condicional, por ejemplo, que te lo ponga solo para los que cumplan que el porcentaje de arena sea mayor a tanto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí te puede servir para muchas cosas. Tú puedes definir cuál es el condicional, o sea, pero es para que se asignen o se asignen los atributos que va a relacionar en función de alguna condición, ¿sí? O de alguna expresión matemática. Es para eso. Siempre que vean este simbolito en QGIS, quiere decir que lo que van a hacer se puede hacer mediante una expresión matemática. ¿Sí? Le pueden poner un condicional, le pueden poner un filtro, algo numérico que les permita cómo seleccionar. ¿Listo? Es para eso. Profe, gracias. Listo. Listo, con gusto. Y ya está, ¿cierto? Voy a guardarlo y ahí ya tengo las tres visualizaciones. Si ustedes dicen, no, pero hagamos entonces la primerita que no la hemos hecho, que nos hace falta, pues simplemente apagamos, apagamos la torta, le damos aquí, en la pestañita, y ahí ya no me aparece. Pero yo ya la configuré. Cuando ya la necesite, simplemente le doy en la pestañita otra vez y ya aparece. ¿Listo? Y ahí tenemos las tres visualizaciones en un solo archivo. Entonces ya la próxima clase lo que vamos a hacer es terminar este layout y generar las tres visualizaciones, exportarlas. ¿Listo? Y lo de Con las eso ya. áreas, profe. Exacto. Con esto terminaríamos la parte de visualización. Ya el lunes hacemos la parte que es análisis espacial, que es sacar las áreas. Para eso vamos a empezar a hacer ya más geoprocesos, porque geoprocesos, recuerden que hasta ahora
solo hemos hecho uno, ¿cierto? Que era el de la reproyección de la capa. No hemos hecho ningún otro, pero la próxima clase sí vamos a hacer muchos. Entonces, por favor, el lunes tenemos, ¿cierto? Nosotros la próxima clase, no se la pierdan, porque vamos a hacer muchos geoprocesos, ¿cierto? Y los geoprocesos son muy importantes, ¿listo? Porque nos van a permitir generar nuevas capas, ¿listo? Profe, Hacer el una cálculo del área. pregunta. Así será nuestro parcial. Va a ser algo similar, obviamente más corto, pero sí va a ser es muy similar a lo que va a ser la combinación entre guía uno y 2 básicamente. ¿Sí? La guía uno es larga, como la han visto, la guía 2 es cortica. ¿Sí? Esa yo creo que no se nos va a más de 2 clases. La guía 2 es bastante corta. Profe, ¿Listo? pero entonces, usted dice que va a ser la combinación de la guía uno con la guía 2. ¿Cuándo arrancamos la guía 2? Porque yo estaba revisando pues la fecha que usted dio para el primer parcial y dice que es el 25, pero pues ya nos quedaría como que la otra semana nada más. Las dos. Sí, yo creo que ya me habían preguntado, o no me habían preguntado, Sí, que les había profe. dicho que se corría un poco. Ujú. Ah, entonces, Vamos. ¿para cuándo quedaría el parcial? Yo creo que va a quedar para después de Semana Santa, pero yo les confirmo el lunes les confirmo. Ah, ¿Listo? sí, porque Ya. viendo el calendario, pues no nos daría si vamos a Sí, ver parte de la guía 2, pues. ujú, sí, sí, sí. Yo Ah, creo que va listo, a quedar profe. para después de Semana Santa. ¿Listo? Profe, Listo. a nosotros nos dan toda la Semana Santa, o sea, desde el lunes hasta, bueno, hasta domingo, ¿cierto? De lunes a lunes prácticamente, o solamente jueves y viernes. Toda la No, es toda la semana, semana. Ujú, sí, toda toda la la semana. semana, compañero. Ah, Ujú, listo, dale, muchas gracias. ujú, listo. Pero a mí no me quiere funcionar el layout. No sé si es la configuración, pero no me quiere cargar. Si quieres, comparte un ratito. Deme un segundito, yo dejo de compartir hasta aquí. Aquí ya terminamos pues la clase. Recuerden el lunes. Yo creo que sí, lunes, miércoles terminaríamos la guía. A ver, yo reviso lunes y miércoles. Sí, terminaríamos la guía uno y el próximo lunes es festivo. Miércoles de la siguiente semana haríamos la otra guía. Haríamos la otra guía. Y sí, sí, sí. Nos va a quedar incluso volviendo de Semana Santa el 6 de abril. Quedaría como para la segunda semana después de Semana Santa. Pero se los confirmo. ¿Listo? Pero ahí ya estaban revisando. Listo, profe, muchas gracias. ¿No? Que estén Listo, muy bien. profe. Hasta la Bien. próxima. Profe, muchas Chao. gracias por su clase, nos vemos. Feliz tarde. Que estén muy bien. Cuídense. Listo. ¿Quién iba a presentar? ¿Cristian? Sí. Profe, le envié la solicitud allá. Ya, ahí ya puedes presentar. Acá no, en este no tengo lo que hicimos hoy porque ahorita hice un error y se me borró. Pero, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, acá, quería nueva composición e impresión, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿hay qué? No te cargo. No. Esa es mi Ingresa. pantalla. Ahí estoy viendo tu pantalla, pero no veo que te cargue una. No te abrió una ventana nueva. No, o sea, o sea, espérate que comparto toda la pantalla. Eso, ahí. Ujú. Ahí tienes que agregar el mapa. Eso está en la grabación de la clase pasada. Ah, ok, listo. Tienes que, O sea, ajá, hay ahí que ya. agregar el archivo. No, tienes que dibujar el espacio, pues el entorno. Ahí tienes que agregar el elemento que se llama mapa. Hay un elemento que se llama mapa. Ah, ok, listo, no, hágale, profe, yo ahorita entonces miro eso. Ujú. Listo, Claro. sí, eso está en la grabación. Puedes revisar la grabación, pero ahí está bien, pues está funcionando bien. Ahí simplemente debes agregar los elementos. Listo, para que Va. te aparezca el Gracias, mapa y profe. la cuadrícula, que es lo que habíamos avanzado. Ok. Listo. No, sino que preciso en esa partecita me embolaté, pero ahorita lo veo con Li- más calma. Listo. Vale, Bueno, gracias. que estés bien. Chao.